Muchas gracias por la presentación. Yo también voy a compartir pantalla. Eh, ahí. No sé si se ve la presentación. Se ve, todo ¿Se bien. ve? Muy bien. Pantalla completa, espero. Bien, entonces lo que yo voy a presentar es un extracto de un capítulo de mi tesis doctoral sobre el folclore chileno en Europa. Y específicamente lo que me interesa en esta ponencia es dar cuenta del estado de la canción chilena en exilio durante los primeros años de este exilio y a su vez también poner en discusión algunas interpretaciones acerca de esta música en este contexto, que se han hecho desde la historia o desde la musicología. Entonces, voy a comenzar leyendo la comunicación. Durante los primeros años del exilio se consolidaron los rasgos principales de la práctica política del folclore chileno, contrariamente a lo que podría haber sugerido la situación de inestabilidad inaugurada en septiembre de 1973. Los músicos chilenos trataron de construir una orientación artística compartida. El tipo de canciones, el uso de los instrumentos musicales, la forma en que la música debía performarse y la pertinencia de ciertos espacios artísticos fueron examinados en exilio. Si los primeros años del exilio evocan inmediatamente la derrota de la unidad popular, también fueron los años de fortalecimiento de la orientación política y la difusión internacional de la nueva canción chilena, esto gracias a las redes artísticas y las conexiones militantes establecidas en los espacios de exilio. De esta forma, el golpe de Estado de 1973 no constituyó un evento de fractura para la práctica política del folclore chileno, matizando de paso nociones como golpe estético o el boom andino, ya que al contrario, la práctica musical iniciada en Chile no solo se consolida, sino que fue profundizada durante los primeros años del exilio en Europa. Una de las primeras tareas de estos músicos en exilio fue definir el tipo de música que debía desarrollarse en el nuevo contexto. La cuestión no fue banal, ya que la explosiva aparición de cantantes y conjuntos musicales cuyas orientaciones y objetivos se oponían en algunos casos, no solo estimuló la sobrerepresentación del folclore chileno respecto de otros países de América Latina, sino que también amenazaba con insularizar la práctica artística de la diáspora chilena. Aquí les muestro una tabla de los conjuntos chilenos del exilio. Durante la investigación doctoral yo logré identificar más o menos 102 conjuntos en diferentes países que sean de origen chileno o de origen del exilio, podríamos decir. Bueno, países como la República Federal, Francia, son los que tienen más cantidad de conjuntos y cantantes chilenos. De hecho, Osvaldo Rodríguez consideraba incluso que algunos espectáculos de mala calidad de los músicos chilenos podía afectar el conjunto de la imagen de la música chilena en Europa. Los músicos se preocuparon en primer lugar por delimitar conceptualmente su práctica artística. En general, ellos prefirieron usar la expresión canción popular por sobre la palabra folclore. A pesar de que se trata de una expresión algo vaga, canción popular recoge de mejor manera la heterogeneidad del movimiento, facilitando por lo demás al mismo tiempo la recepción del público extranjero. Es una expresión que se ajustaba por lo demás a las ilusiones retóricas, citando a Tomás Molián, que dominaban el pensamiento cultural de la unidad popular, donde las expresiones populares y los movimientos de izquierda eran amalgamados. Es decir, se pensaba que todo lo popular concernía a la izquierda y todo lo creado por los artistas de izquierda era en esencia popular y por tanto beneficiaba al pueblo. Más allá de las declaraciones individuales, hubo 2 episodios en exilio en que la responsabilidad por definir el tipo de canción post-1973 fue asumida colectivamente. La primera de ellas fue la reunión imprevista que los músicos chilenos realizaron en torno al 4º Festival de la Canción Política de Berlín en febrero de 1974. Esta versión del festival fue una verdadera conferencia internacional de la canción política chilena, durante la cual los músicos realizaron 2 o 3 reuniones para planificar el trabajo de solidaridad y proponer un primer balance de la situación de los músicos exiliados. Mientras que algunos músicos fueron invitados oficialmente por los responsables del festival, como conjuntos tales como Quilapayún, Inti Illimani, Sergio Ortega, Patricio Castillo e Isabel Parra, otros músicos chilenos llegaron sin invitación, sin apoyos políticos y sin posibilidad de actuar, como fue el caso de Aparcoa, Tiempo Nuevo, Osvaldo Rodríguez y el Payo Grondona.
Aquí les muestro algunas imágenes del Festival de la Canción Política, donde aparece Quilapayún y Inti Illimani principalmente. El conjunto de las ideas debatidas en Berlín encontró cabida en el cuestionario sobre música chilena publicado en 1978 por la revista Araucaria de Chile, que era el órgano cultural del Partido Comunista Chileno en exilio. En esta segunda instancia de coordinación, los músicos fueron invitados a responder una serie de preguntas, entre las cuales, ¿qué significan para ti canción comprometida, canción política y canción de protesta? Acá les pongo una tabla resumen de todas las respuestas que dieron los músicos. Son 13 respuestas respecto de cada concepto. Pudiendo recurrir a sus propias experiencias, los músicos prefirieron responder de manera más bien abstracta. Esto explica por qué las definiciones se superponen a veces. Por ejemplo, la naturaleza subjetiva de la canción es ubicada en las 3 categorías y también algunas definiciones se contradicen. Por ejemplo, la canción comprometida formaría parte de un sistema social determinado y al mismo tiempo sería una expresión de la voluntad de cambiar este sistema social determinado. De todos modos, algunos puntos en común permiten comprender el marco conceptual a través del cual los músicos exiliados concibieron su propia práctica artística. En primer lugar, para los músicos, canción comprometida expresaba la interacción del músico con su propio contexto a través de un tono subjetivo. En segundo lugar, canción política era una expresión ideológica vinculada a una clase social determinada. Y finalmente, canción protesta planteaba un problema de definición preliminar, ya que al ser vinculado con Estados Unidos, mediante el ejemplo de Joan Baez o Bob Dylan, provocaba desconfianza en la mayoría de los músicos chilenos del exilio. Voy a avanzar. No puedo. ¿Qué pasó? Ahí sí. Uno de los factores que contribuyó de manera significativa a la consolidación artística de la nueva canción fue la política de obliteración o censura desarrollada por la dictadura en Chile. ¿Cómo explicar esta situación? Siguiendo a Bourdieu, la reglamentación de una práctica es proporcional al riesgo que pesa sobre ellas. De manera que, cito, cuanto más peligrosa es la situación, más tiende a codificarse dicha práctica. El conjunto de presiones ejercidas sobre los músicos, el exilio, la muerte de Víctor Jara, la destrucción de casas discográficas y la censura en un sentido amplio, condujo a codificar la práctica del folclore inaugurada en Chile, formalizando con esto los instrumentos, la performance, los vestuarios, la puesta en escena y algunos discursos. Este proceso de codificación se entrelazó, por lo demás, con el momento de repliegue y de negación observable en los músicos y también en el resto de los exiliados chilenos, quienes abandonaron por algunos años la experimentación sonora bajo el objetivo de resguardar su propio patrimonio sonoro. Como lo confesara Horacio Salinas, del conjunto Inti Illimani, cito, durante los primeros años del exilio nosotros tendimos a cerrar filas en torno a nosotros mismos, a rescatar nuestra propia obra. En este sentido, durante los primeros años de exilio, la música chilena transitaba por un territorio diferente al chileno, sin que esto significara cambios significativos para los componentes estéticos de su música. La sensación de peligro aumentó considerablemente con la circulación internacional del rumor acerca de la prohibición de los instrumentos andinos en Chile. Real o imaginada, esta fue una idea acelerante que agudizó el proceso de codificación de la nueva canción chilena en exilio. Ya en febrero de 1974, la prensa alemana señalaba que durante el Festival de la Canción Política, cito, Inti Illimani presentó instrumentos musicales prohibidos por el régimen golpista porque expresaban de forma artística el deseo de libertad del pueblo. Por su parte, Isabel Parra explicaba a la prensa italiana, algunos meses después, que, cito, los militares prohibieron todas nuestras canciones y los instrumentos que usamos. El charango, pequeña guitarra del altiplano, da tanto miedo como un fusil. Se trata de declaraciones que fortalecieron, por un lado, la asociación entre mundo andino y resistencia política, activando de paso una serie de miradas exotizantes sobre América Latina, y por otro lado, convirtieron quena y charango en instrumentos sobrevivientes. A partir de este momento, estos instrumentos asumieron el protagonismo de la práctica musical mediante una sobreexposición en las producciones discográficas, los afiches de conciertos y los comentarios de prensa en Europa. Aquí les muestro una serie de imágenes de portadas de discos del exilio que muestran esta sobreexposición de estos instrumentos andinos. Su utilización
constituyó entonces una manera de recuperar una práctica política que se pensaba prohibida por decreto y a través de este gesto rehabilitar toda la cultura chilena amenazada. Bueno, acá les muestro el último ejemplo. Arriba se encuentra Isabel Parra, el conjunto Quilapayún, y abajo el conjunto Iyapu y el conjunto Inti Illimani. Todo esto para mostrar el protagonismo de los instrumentos en las imágenes asociadas a las carátulas de los discos del exilio. Esto es particularmente evidente en el caso de los chilenos que, sin contar con experiencias musicales previas, decidieron en exilio dedicarse al activismo político a través de la música, como los ejemplos que les pongo a continuación. Pudiendo organizar el sonido de otra manera, los nuevos conjuntos y cantantes de la diáspora chilena, que son mucho más numerosos que en el periodo pre-73, prefirieron asegurar la continuidad de la orientación artística de la nueva canción chilena. Acá se trató menos de una imitación inconsciente que de la profunda convicción sobre el valor simbólico de los instrumentos y el poder del sonido del folclore chileno en el contexto del exilio. Aunque algunos conjuntos incorporaron otros instrumentos alejados de la tradición, como por ejemplo el violonchelo en el conjunto Caraxú, el caso del piano en Quilapayún, el violín en Inti Illimani o el acordeón en el caso del conjunto Parcoa, la verdad es que el sonido de la canción chilena permaneció vinculado a la configuración instrumental inaugurada en Chile, quenas, zampoñas, guitarras, charangos y bombos. Finalmente, este proceso de codificación involucró algunos aspectos performáticos, la vestimenta, principalmente los ponchos, y los nombres elegidos por los conjuntos musicales para vincularse imaginariamente a las culturas indígenas, respondieron tanto al deseo de mantener un vínculo concreto con la orientación general de la nueva canción, como la necesidad de satisfacer una expectativa exótica del público europeo. Entre los conjuntos del exilio que volcaron de esta manera su práctica musical, encontramos del Mapudungún los conjuntos Calicán, Rucalí, Promauca, Quimantú, Neltume, Lautaro y Millantú. Del Quechua, los conjuntos Mailcú, Caraxú, Carumanta, Yamancay, y del Kunza, los conjuntos Toconao. También la toponimia de lugares cercanos a los Andes fue utilizada para nombrar a los conjuntos musicales, como fue el caso del conjunto Apurímac, Huelén, Arauco, Jaspampa, Piray y Yaita. Bueno, acá las imágenes, conjuntos, los andinos son de la RFA, Villantú es un conjunto de Italia, el dúo Simón Bolívar es un conjunto también de la RFA, Maicú es un conjunto chileno en Francia, Lautaro un conjunto chileno en Holanda, y Liberación Americana un conjunto chileno en la RFA también. Otro de los factores que favorecieron la consolidación del folclore chileno fueron las redes políticas establecidas en exilio. Estos vínculos no fueron fortuitos, sino más bien el resultado de posicionamientos conscientes que tuvieron importantes repercusiones artísticas y comerciales. Extirpados de sus antiguos espacios para el militantismo, los músicos chilenos buscaron vincularse en exilio con partidos, organizaciones y movimientos europeos considerados como hermanos o de similar matriz ideológica. En este sentido, los músicos no migraron solamente con sus canciones, ideas artísticas e instrumentos, sino también con sus experiencias de politización mediante la música folclórica. A pesar de todas las dificultades, los músicos simplemente siguieron desarrollando su actividad militante de la misma manera que lo habían hecho en Chile, buscando reproducir los espacios y dinámicas de difusión musical en sus países de acogida. Los músicos exiliados privilegiaron aquellos países de Europa Occidental donde la izquierda comunista, socialista y revolucionaria tenían un mismo carácter democrático que el de los partidos chilenos de la Unidad Popular. Esta es una imagen que muestra la cantidad de discos editados por países, discos chilenos, evidentemente. Sin embargo, es necesario trazar una línea divisoria para comprender el vínculo entre espacios de difusión y compromisos ideológicos. Por un lado, en los países de Europa del Norte, como Suecia, Holanda, la RFA, Inglaterra y Finlandia, la difusión musical estuvo asegurada por los partidos socialdemócratas y por los movimientos sindicalistas. Por otra parte, en los países del sur de Europa, como Italia, Francia y España, post la muerte de Franco, el soporte artístico provino principalmente de sectores comunistas y socialistas. Esto explica por qué el subgrupo representado por los músicos comunistas de la nueva canción eligió Francia e Italia como países de exilio, reorganizando sus actividades artísticas en torno al eurocomunismo. Del mismo modo,
La difusión musical de los conjuntos cercanos a la izquierda revolucionaria chilena, principalmente el MIR, se apoyó en los movimientos de la izquierda extraeuropea, los movimientos extraparlamentarios de Europa, principalmente la Liga Comunista Revolucionaria en Francia, la Liga Comunista Revolucionaria en Holanda y el movimiento Lota Continua en Italia. Javier, solo 5 minutos el recordatorio. Ok, sí, ya estoy terminando. Durante los primeros años, los posicionamientos políticos interactuaron estrechamente con los escenarios artísticos y las oportunidades comerciales. En cuanto a la producción discográfica, los músicos chilenos de orientación comunista se beneficiaron del apoyo de los sellos Le Champ du Monde en Francia y Disque de los Zodiaco en Italia y Movieplay en España, todos vinculados al eurocomunismo. Por su parte, los músicos de la izquierda revolucionaria encontraron en los sellos Expresión Espontánea de orientación anarquista en Francia, Tricont en la RFA y R-Edition en Dinamarca un medio para difundir sus producciones. Conviene señalar, sin embargo, que estos apoyos contrastaron fuertemente entre un caso y otro, ya que el 30% de la producción discográfica total de los músicos chilenos en exilio corresponde a música editada en sellos comunistas. Esto explica, por una parte, la sobrerepresentación de los artistas comunistas en comparación al resto de los artistas chilenos del exilio, y por otra parte, la celebridad artística que alcanzaron algunos conjuntos en Europa, ya que no fue raro que un mismo disco circulara en 3 sellos y en 3 países al mismo tiempo. En cuanto a la actividad de conciertos, los músicos originarios de la nueva canción chilena se apoyaron en los espacios abiertos en Europa. En Francia podemos mencionar la Fête de l'Humanité y las asociaciones culturales Maison Portus y Peuple Culture, que organizaron gran parte de los conciertos de Quilapayún hasta por lo menos 1975, cuando contratan una agencia profesional de espectáculos. Acá les muestro una imagen de la Fête de l'Humanité y una tabla con las primeras conciertos organizados por el comunismo francés de Quilapayún, perdón, en territorio francés, evidentemente. Voy a pasar rápidamente, eso sí. En Italia podemos mencionar la Festa dell'Unità y también la Asociación Recreativa y Cultural Italiana, ARCI, que permitieron al conjunto Inti Illimani presentarse semanalmente frente al público italiano. Acá les muestro imagen de la Juventud Comunista Italiana, con una presentación de Inti Illimani, y luego un mapa sobre la actividad de conciertos de Inti Illimani entre el 74 hasta el 77, ¿okay? Que obtuve revisando periódicos italianos principalmente. Se trató de una dinámica de conciertos ausente en los conjuntos de la izquierda revolucionaria, quienes, a diferencia de los músicos comunistas, presentaron una actividad de conciertos más esporádica y una calidad sonora de sus grabaciones más precaria. Aquí les pongo 2 ejemplos. A la izquierda, un concierto de Caraxú en Italia, y a la derecha, la promoción de su primer disco en Francia por este sello anarquista que se llamó Expresión Espontánea. Por otra parte, en estos últimos músicos más ligados a la izquierda revolucionaria, la responsabilidad de la difusión musical fue asumida por la red militante y no por sellos de vocación transnacional, como en el caso de los músicos comunistas. Acá la presencia del conjunto Caraxú es bastante interesante en esta gala de solidaridad con presos libertarios de España, y principalmente porque es una actividad organizada por el grupo que se llamó GARI, Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista, que en la época era considerado un grupo anarcoterrorista, y bueno, que había hecho una serie de atentados en Francia, España y también en Bélgica. Otra de las consecuencias artísticas vinculadas a los posicionamientos políticos en exilio fue el contenido de los espectáculos musicales. Si los músicos comunistas buscaron principalmente exhortar la idea de la solidaridad con Chile, por ejemplo, con un gran número de conciertos que lo demuestran, como lo pongo en la imagen, conjuntos como Caraxú o Francisco Roca centraron más bien en el concepto de la resistencia a la dictadura. Es por esto que en estos últimos, el de la izquierda revolucionaria, las canciones son más directas y las letras son más amargas que el resto de los exiliados chilenos. Esta misma distinción se expresa en los referentes políticos movilizados, mientras los músicos comunistas buscaban evocar figuras como Pablo Neruda o Salvador Allende. Los músicos de la izquierda revolucionaria buscaban más bien referentes vinculados a la lucha armada como Miguel Enríquez o el Che Guevara. Para concluir, el estudio de los primeros años de exilio debería llevarnos a discutir algunas ideas asumidas sobre la nueva canción chilena. En primer lugar, el golpe de Estado de 1973 no constituyó un evento de fractura para el movimiento musical, sino que fue un evento de aceleración que posicionó el canto político chileno al centro de un entramado cultural de dimensión transnacional.
extendiéndose por todo el continente europeo, los músicos chilenos lograron vincularse con espacios artísticos y movimientos políticos heterogéneos. En segundo lugar, la situación migratoria de los músicos no implicó necesariamente una reconducción de su práctica artística. Por el contrario, algunos factores externos, como esta idea de la prohibición de instrumentos andinos, no solamente motivaron la explosiva aparición de nuevos conjuntos, sino que también consolidaron la orientación general del movimiento. En este sentido, fórmulas como Nueva Canción en Exilio o Cantos de Exilio, utilizadas para hablar de la música chilena en la década de los 70, no permiten apreciar las características del repliegue y la codificación artística observado durante los primeros años de dictadura militar. Habrá que esperar hasta la década de los 80 para hablar propiamente de músicas chilenas del exilio, cuando la sensación de tránsito sea abandonada y los músicos comiencen a experimentar con sonidos globales, abandonando de paso los objetivos tradicionales del militantismo político. Muchas gracias.